Debía haber cerrado la pestaña. Debía haber cerrado el portátil, haberme ido a la cama y dejar que la inquietud se asentara en algún rincón profundo del olvido. Pero, como la mayoría de las malas decisiones, todo empezó con un abismo que no debía haber encontrado. Eran las 2:17 de la madrugada de un jueves. Estaba a 6 páginas de un foro recóndito llamado The Hoyo Index. Fondo negro, texto verde lima. Sin anuncios. Sin moderadores. Ni siquiera recordaba cómo había llegado allí. Lo último que recuerdo haber buscado fue folclore de los Apalaches. Personas desaparecidas. Fue entonces cuando vi el hilo. ¿Has visto al hombre despellejado? Sin nombre de usuario. Solo una serie de números a modo de identificador, como si alguien hubiera tecleado sin ton ni son y pulsado enviar. Hice clic. Imita a la gente que quieres. Habla con sus voces, pero sus ojos nunca parpadean. Si abres la puerta después de medianoche, no será tu familia quien esté allí. La publicación era de 2013. Las respuestas fueron peores. No le hables. Así es como aprende tu voz. Si te quita la piel, no mueres. Solo observas. Vive en las afueras. En lugares abandonados. Lugares que olvidamos. Algunas respuestas eran solo coordenadas. Una era una foto. Una imagen borrosa, en escala de grises, de lo que parecía un hueco bajo el piso o un pozo. El pie de foto decía, la oía ahí abajo. Pero no lloraba. Reía. Quería creer que todo era inventado. Un hilo del ARP. Algún algo olvidado hace mucho tiempo. Pero luego me desplacé hasta la última respuesta. Está fuera de mi ventana. Se parece a mi padre. Pero mi padre murió en 2004. No ha parpadeado en 30 minutos. Eso se publicó hace 2 meses. Guardé la página en favoritos y cerré el portátil, intentando ahuyentar el escalofrío que me recorría la nuca. Pensé que desaparecería por la mañana. Otra creepypasta más que olvidaría. No lo hizo. La noche siguiente oí rasguños. No se parecía a un ratón ni a un animal. Era lento, deliberado. Empezó en la puerta trasera, justo al lado de la cerradura, y se movía arrastrando el dedo hacia la ventana de la cocina. Mi casa da al bosque, y no vivo precisamente en una zona muy transitada. El vecino más cercano está a unos 400 metros. Esperé, con el teléfono en la mano, lo que pareció una hora. Ningún sonido. Ninguna luz con sensor de movimiento. Solo silencio. Finalmente reuní el valor suficiente para abrir la puerta. Nada. Ni huellas. Ni viento. Ni siquiera insectos. Fue entonces cuando empecé a revisar las ventanas. Todas las noches. Fue entonces cuando empecé a cerrar con llave la puerta de mi habitación. Unos días después, recibí un correo electrónico. Sin asunto. Sin dirección conocida. Solo una imagen de un recuadro negro incrustada en el mensaje y 2 palabras escritas debajo. Está escuchando. Abrí la imagen. Era la misma foto en escala de grises del foro. La del pozo. Excepto que ahora, había algo en la esquina. No se distingue con claridad. Apenas, se vislumbra una forma. Encorvada. Alargada. Su rostro se curvaba de una manera inexplicable. Casi como si intentara sonreír, pero sin saber cómo. Esa noche oí la voz de mi madre. Llamando desde abajo. Ella falleció en 2018. No respondí. Me quedé de pie en lo alto de la escalera, escuchando cómo se movía de una habitación a otra. Sus pasos no sonaban humanos. Demasiado suaves. Demasiado lentos. Como si alguien intentara imitar la forma de caminar de la gente, pero sin lograrlo del todo. Se detuvo al pie de las escaleras. Cariño, dijo con una voz casi correcta. ¿Por qué te escondes de mí? Le susurré de vuelta. Tú no eres ella. Silencio. Entonces llamaron a la puerta. 3 suaves golpes en la pared detrás de mí. Pero no había ninguna pared detrás de mí. Solo la puerta de mi habitación. Sigue cerrada con llave. Al girarme, el pomo de la puerta se movió. No dormí esa noche. Al día siguiente fui al pueblo y compré sensores de movimiento, cámaras y todas las cerraduras de seguridad que pude encontrar. Me decía a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, pero seguía pensando en ese hilo. En cómo la última respuesta sonaba como el último mensaje de alguien. Intenté volver al sitio. Había desaparecido. 404. Incluso intenté buscar en las páginas, en Caché y en la Wayback Machine. Nada. Como si el sitio nunca hubiera existido. Pero la pestaña de marcadores seguía mostrando el título. ¿Has visto al hombre despellejado? Fue por esa época cuando empecé a salir con él. No claramente. No directamente. Pero lograba vislumbrarla entre los árboles detrás de mi casa.
Una figura alta y delgada que nunca se movía bien. No se balanceaba como una persona. Se inclinaba, torcida. Y al caminar, no doblaba las rodillas. Una noche estaba viendo la transmisión de la cámara de mi patio trasero. La tenía apuntando hacia el bosque. Durante horas no pasó nada. De repente, sin previo aviso, los árboles dejaron de moverse. Ni una sola rama se movió, a pesar del viento aullando. Fue entonces cuando vi la figura. Salió de detrás de un árbol, pero solo hasta la mitad. Lo justo para que la cámara captara el lado derecho de su cara. Sin párpado. Sin parpadear. Su piel parecía cosida. Demasiado pálida. Irregular. Su ojo, un único orbe blanco lechoso, miró fijamente a la cámara durante 13 minutos. Sin moverse. Sin parpadear. Luego, la alimentación se cortó a estática. Cuando fui a revisar la cámara a la mañana siguiente, la lente estaba destrozada. No había huellas. Comencé a investigar las coordenadas que vi en el foro. La mayoría no llevaban a ninguna parte. Una conducía a una mina de carbón abandonada en Virginia Occidental. Otra, a un sendero sin salida cerca de un antiguo manicomio. Pero una de ellas, llevaba a un pueblo de Pensilvania del que nunca había oído hablar. Valle de Ceniza. Población, 0. Revisé imágenes satelitales. El pueblo se había incendiado en los años 80 tras un fuego que se propagó desde un vertedero cercano. Quedaban algunos edificios en pie, pero desde entonces había estado abandonado. Excepto que, las coordenadas apuntaban a una casa que aún seguía en pie. Sin dirección. Sin camino. Una mera estructura que apenas se mantiene en pie, rodeada de árboles ennegrecidos y vallas medio enterradas. No sabría explicar por qué, pero sabía que ese lugar importaba. Me dije a mí mismo que no iba a ir. Pero la noche antes de emprender el viaje, recibí otro correo electrónico. Misma dirección. Sin asunto. Este tenía un solo archivo adjunto de imagen. Era una foto mía. De pie junto a la ventana de mi habitación. Tomado del bosque. El pie de foto decía, ya casi estás listo. El trayecto en coche hasta Cinder Hollow duró 3 horas. El último tramo era todo camino de tierra, lleno de baches y apenas transitable. Cuando por fin llegué al claro, la vi, la casa de la foto satelital. Más podrida que madera, se hundía bajo su propio peso. Pero seguía allí. Aparqué y salí del coche. Mi cuerpo, por instinto, me gritaba que me marchara. El aire olía mal. Dulce y metálico, como monedas oxidadas y hojas mojadas. El suelo estaba blando, esponjoso, casi como caminar sobre algo podrido. Me acerqué a la puerta principal, que estaba entreabierta. Dentro, las tablas del suelo crujían como animales agonizantes. El papel pintado se desprendía a trozos y el aire estaba cargado de humedad. Cada paso levantaba un polvo con olor a muerto viviente. Encontré una escalera. Y debajo, una puerta. Pequeña. Agrietada. Conduce a un sótano. Mi linterna parpadeó al abrirla. Los escalones estaban resbaladizos por la humedad. El musgo trepaba por las paredes. Y al fondo había, un pozo. La de la foto. Sus piedras estaban húmedas, cubiertas de huellas de manos, rojas, marrones y descascaradas. Di un paso adelante. Fue entonces cuando lo oí. La voz de mi madre. Luego la de mi padre. Luego la mía. Todo proviene del pozo. ¿Por qué me buscaste?, preguntó mi voz. No deberías encontrarme. El aire cambió. Frío. Denso. Me giré para correr, pero la puerta se cerró de golpe. Y entonces lo vi. Surgió de la oscuridad, sin arrastrarse ni trepar. Simplemente emergió. Como si se desplegara desde las propias sombras. El hombre despellejado. Su cuerpo estaba cubierto de retazos de piel, cosidos en algunos sitios, desollados en otros. Sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos terminaban en puntas amarillentas y huesudas. Su rostro era una máscara, demasiado liso, demasiado tenso. Como si se lo hubieran arrebatado a un niño. Sin ojos. Sin boca. Apenas una hendidura donde debería estar la boca. Se entreabrió y un sonido húmedo y jadeante llenó la habitación. Luego me imitó. No es mi voz. Mi aliento. Mi latido. Mis gritos. No recuerdo haber escapado. Un segundo estaba en ese sótano, y al siguiente me encontraba tropezando entre los árboles, con la cara ensangrentada y la ropa hecha jirones. La puerta del coche estaba abierta. El motor estaba frío. No recordaba nada de la última hora. Pero había huellas de manos en mi ventana trasera. Sin carne. Crudo. Cuando llegué a casa, destrocé mi portátil.
Quemé el papel con las coordenadas. Borré todo. Pero aún lo oigo. Por la noche, oigo voces fuera de mi puerta. A veces es mi madre. A veces soy yo. A veces es la voz de alguien a quien aún no conozco. Pero ¿qué es lo único que todos tienen en común? No parpadean. Sé cómo suena esto. Pero necesito que me creas. Si encuentras ese foro, si ves ese hilo, no abras la puerta. No vayas a buscar. Y hagas lo que hagas, no te fíes de la voz de alguien que no parpadea.